Que como ya debemos conocer, es aquel sistema el cual tiene dos componentes. Tiene el componente de ventas y tiene el componente de compras. En ese sentido, ustedes ya deben conocer de que existe todo un cruce de información por parte de la SUNAT para justamente poder construir la información del CIRE. En ese sentido, en la lámina que ustedes están viendo a continuación, se explica cuál es el macroproceso que tiene la SUNAT para el cumplimiento tributario. Este macroproceso está conformado de tres etapas globales. La primera etapa consiste en la emisión del comprobante de pago electrónico. Si bien es cierto, nosotros lo denominamos facturación electrónica, pero sabemos de que esa facturación electrónica no solamente es para facturas, también se incluye la boleta de venta, se incluye la nota de crédito, nota de débito y todo aquel otro documento que emita un contribuyente, un emisor electrónico. En genérico, denominamos esto como comprobante de pago electrónico. Para la emisión del comprobante de pago electrónico, muchos de nosotros, los cuales estamos el día de hoy conectados a este webinar, debemos seguramente utilizar en algunos casos el sistema de SUNAT Operaciones en línea, la famosa clave SOL para emitir un comprobante de pago electrónico. Otros utilizarán el sistema facturador SUNAT. Otros utilizarán el sistema del contribuyente, ya sea desde sus propios sistemas o, caso contrario, contratar los servicios de un proveedor de servicios electrónicos. Hoy en día hay más de 100 empresas a nivel nacional que te ofrecen el servicio como proveedores de servicios electrónicos para brindarte costos accesibles a un sistema de facturación electrónica. Luego tenemos el sistema operador de servicios electrónicos, OSE. Y también tenemos el sistema de empresas supervisadas. Este sistema de empresas supervisadas lo utilizan ciertos contribuyentes como entidades financieras, AFPs y las empresas que brindan servicios públicos, como agua, luz, telefonía o el tema de gas natural por red de ductos. Ahora, todo esto, estimados amigos, que para algunos de nosotros consiste en llenar un formato y dar clic en el botón emitir, emitir factura, emitir boleta, emitir nota de crédito, emitir nota de débito, genera siempre un documento, un archivo. Este archivo, para aquellos que en algún momento han llevado conmigo un curso de facturación electrónica, sabrán que es un formato con extensión XML. Los comprobantes de pago electrónico tienen extensión XML y en cuyo interior tienen todo el detalle del comprobante de pago electrónico. Es decir, se sabe la fecha de la emisión, se sabe el RUC del emisor, el RUC del receptor, la base imponible, el IGB, se sabe si es una operación exonerada, inafecta, se sabe si es que es una operación grabada, transferencia gratuita, se sabe si es una operación sujeta al spot, se sabe si es que tiene el impuesto al consumo de bolsas plásticos, entre otros conceptos. Es decir, este archivo se genera con todo el detalle de una factura, de una boleta, de una nota de crédito o de una nota de débito, entre otros documentos. Y esa información que lo estamos hablando en el proceso uno de la emisión del comprobante de pago, toda esa información, estimados amigos, está en la base de datos de la SUNAT. La SUNAT posee toda esa información, desde la cual va a ir a la etapa 2 que corresponde en la anotación del comprobante de pago. Si la etapa uno era la emisión del comprobante de pago, la etapa 2 es la anotación contable de dicho comprobante de pago. Y enfocados al CIRE particularmente, estamos hablando del registro de ventas e ingresos y el registro de compras llevados de manera electrónica. Entonces, aquí un factor clave, estimados amigos, en la etapa número uno, es saber gestionar de forma correcta sus comprobantes de pago electrónicos. Hasta el mes pasado, estamos hablando del mes de marzo, aún tenía ciertos contribuyentes que tenían ciertos descuidos en sus procesos de emisión de comprobantes de pago electrónicos. Y mayormente se da con empresas medianas o pequeñas que no tienen mucho el hábito de gestionar sus documentos. Han existido empresas
que han generado las facturas en sus sistemas de facturación, pero nunca las llegaron a enviar a la SUNAT o nunca las llegaron a enviar al OCE. Es decir, por una falla interna, esos comprobantes nunca existieron para la SUNAT. Entonces, ¿dónde va a estar la repercusión, estimados amigos, de que tú falles directamente en la etapa uno de una emisión correcta de comprobante de pago electrónico? Las consecuencias van a estar en el SIRE, en el Sistema Integrado de Registros Electrónicos. ¿Por qué? Porque cuando tú ingreses al SIRE de ventas, lo que SUNAT te va a proporcionar como dato propuesto es el cruce de información de todos los comprobantes de pago electrónicos que SUNAT tenga en su base de datos plenamente válidos. Ejemplo, si es que tú en determinado mes emitiste desde la factura 1 hasta la factura 500, significa de que el SIRE te debería mostrar 500 facturas, desde la factura 1 hasta la factura 500. Pero ¿qué pasó si es que de esas 500 facturas, en tu sistema de facturación hubo un error humano y alguien no mandó de la factura 401 a la 500? Si el sistema no estaba bien configurado, esas facturas se generaron, pero finalmente nunca se enviaron a la SUNAT. Y la consecuencia va a estar de que cuando ingresen a su CIRE de ventas, no van a encontrar las 500 facturas que emitieron. Solo van a encontrar de la factura 1 a la factura 400 para este ejemplo puntual que te estoy brindando. Entonces, ahí, lógicamente, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Va a generar una extrañez al contribuyente y tal vez lo primero que se va a optar por pensar es que es una falla de SUNAT. Es lo más natural. Cada vez que algo no nos cuadra, lo más rápido es involucrar al sistema de SUNAT, como que ellos tienen la culpa, ellos tienen la responsabilidad, no tienen toda la data completa, entre muchas otras cosas. Dicho sea de paso, SUNAT a la fecha aún tiene algunas fallas de comprobante de pago electrónicos, pero son fallas muy puntuales, son fallas muy particulares, donde he detectado más el tema de incidencia de que no aparecen comprobantes de pago electrónicos, son por responsabilidad de los propios contribuyentes, que ellos no configuraron bien su sistema o simplemente se olvidaron de remitir estos documentos a la SUNAT o al OCE. Entonces, hay que tener eso en consideración. Y luego, ¿cuál es el impacto con el sistema integrado de registros electrónicos, pero particularmente en el registro de compras? El impacto es que si el proveedor omitió emitir una factura electrónica hacia la SUNAT, al emisor no le va a aparecer dicho documento en su propuesta de ventas y a ti como receptor del documento tampoco te va a aparecer como información propuesta en tu registro de compras. Entonces tú seguramente, si es que no ves una factura en tu propuesta de compras, vas a querer agregarla a la propuesta. Y el detalle está de que cuando tú digites la serie, el número y demás detalles de esa factura, la SUNAT te va a mostrar un semáforo rojo, indicando de que dicho documento no obra, no figura en la base de datos de la SUNAT y por ende tú no tienes derecho a utilizar crédito fiscal. Entonces, nótese cómo esto es un círculo, el cual, si es que tú fallas en la emisión de un comprobante de pago, ves involucrado en primer lugar a tu CIRE de ventas y posteriormente se va a ver involucrado el CIRE de compras de tus proveedores. Y allí lo que va a suceder en ambos casos es de que los contribuyentes, tal vez erradamente, van a optar por un reemplazo de propuesta. El reemplazo de propuesta básicamente consiste en que tú no le hagas caso a lo que te brinda la SUNAT. Es como que ignoras la información sugerida de la SUNAT y cargas directamente un archivo TXT con toda la información según lo que tú consideras correcto. Pero cada vez que tú hagas un reemplazo, estimado amigo, se generan dos consecuencias adicionales. ¿Cuál es la primera consecuencia? La primera consecuencia es de que para SUNAT vas a estar en un
semáforo rojo. ¿Cómo es eso de los semáforos, José Luis? Si tú aceptas la propuesta de SUNAT, estás en un semáforo verde. Si tú complementas la propuesta de SUNAT, estás en un semáforo ámbar. Si tú reemplazas la propuesta de la SUNAT, estás en un semáforo rojo. Y para el futuro, si es que SUNAT quisiera hacer una verificación o una auditoría de ciertos registros electrónicos generados en el CIRE, los primeros en ser evaluados serían aquellos que están en semáforo rojo. Eso es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia, y esto de acá sí he confirmado con muchos contribuyentes, por más que han llevado cursos de capacitación, por más de que conocen la situación, cuando hacen el reemplazo de propuesta, básicamente el archivo TXT lo generan de un sistema contable o lo generan de una macro Excel. Y en ambos casos, la digitación de la información se hace de forma manual, sobre todo para compras. Y cada vez que uno hace un proceso manual, hay un alto riesgo de que te equivoques en los datos que tú consignas. Te equivocas o en el código del comprobante, te equivocas en la serie del comprobante o te equivocas en el número del comprobante. En esos casos, el perjuicio es sumamente alto, es crítico, porque si es que tú no consideras válidamente la información de un comprobante en compras, es como que no lo hubieras anotado. Y básicamente lo que se origina es de que tú pierdes el derecho al uso del crédito fiscal de dicho comprobante. José Luis, pero mi factura era la factura F101 y yo lo coloqué F001. Es decir, me equivoqué en un numerito, pero yo sé que es esa factura, yo lo tengo aquí en mi contabilidad, tengo el PDF y el XML. Está bien, lo tienes todo, pero lamentablemente así no lo consignaste en tu archivo de reemplazo de propuesta. Tú te equivocaste, prácticamente colocaste otro comprobante que no existe en realidad para tu contabilidad. Y en ese sentido también se ve impactado el uso del sistema integrado de registros electrónicos. Entonces vamos a recapitular. Miren cómo esto ha ido evolucionando. Paso uno, se emite el comprobante de pago. Paso 2, obtienes una propuesta como emisor en tu CIRE de ventas. Paso 3, como receptor vas a obtener una propuesta para tu registro de compras. Situación 4, cuando tú vayas a tener diferencias entre lo que tú has emitido o tú has recibido, vas a optar generalmente, que no es lo ideal, pero la gran mayoría de personas lo hace, vas a optar por un reemplazo de propuesta. Y situación 5 vas a estar con semáforo rojo. Y situación número 6 directamente vas a tener un alto riesgo en que cuando crees tu archivo de reemplazo de propuesta, tipees mal algunos datos. Y eso te va a causar otro perjuicio, los cuales pueden impactar en que ya no puedas utilizar el crédito fiscal de ciertos comprobantes. Entonces, ello, estimados amigos, es un resumen de este flujo, este proceso, esta sinergia que existe entre la emisión del comprobante de pago y la anotación contable de dicho comprobante de pago a través del sistema integrado de registros electrónicos. Veo que hay algunas preguntas a través del chat. Voy a acceder en algunos minutos al chat. Los que deseen hacer una consulta pueden ahí hacer la consulta debidamente por ese medio y yo lo voy a estar revisando en breve. Finalmente, estimados amigos, si es que uno gestiona de manera correcta la emisión del comprobante de pago, tanto como emisor como receptor, porque ojo, como receptor tú también tienes mucha responsabilidad de que tú tienes que validar fehacientemente de que tú tienes en tu poder un comprobante de pago válido. Eso en empresas maduras se hace. El área contable verifica la validez de todos los comprobantes de pago electrónicos antes de anotarse en un registro de ventas y sobre todo en un registro de compras que es más sensible por el uso del crédito fiscal. Entonces, si tú gestionas bien toda la información de tus comprobantes de pago electrónicos, vas a tener en mayor medida éxito en las propuestas que te brinde la SUNAT, tanto para el CIRE de ventas
como para el CIRE de compras. Puede haber seguramente alguna diferencia que ya sea atribuible a la propia SUNAT. Allí obviamente ya se tendrá que evaluar una estrategia si es que vamos a complementar la propuesta de SUNAT o si es que vamos a reemplazar la propuesta de la SUNAT. Bien, y una vez que yo ya gestiono mi CIRE de compras y ventas, genero los registros electrónicos, la última y tercera etapa consiste en la declaración mensual de impuestos, IGB renta mensual, donde tú para la sección, para el apartado de IGB, vas a tener información precargada vinculante a compras y a ventas. Que esta información precargada se origina a razón de la generación del registro de compras y ventas a través del CIRE. Para aquellos amigos que en su momento utilizaron el PLE, el programa de libros electrónicos para presentar compras y ventas, ellos en verdad no tenían mayor noción sobre la validez de sus comprobantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente el PLE para compras y para ventas no te hacía ninguna validación de fondo, no hacía ninguna validación. La única validación de forma que hacía el PLE era de que te validaba de que el campo serie esté lleno, el campo número esté lleno, que la longitud de la denominación tenga tales características, pero más allá de la forma, a nivel de fondo, el PLE no te daba ningún tipo de apoyo. En el PLE tú podías colocar facturas tanto en tu registro de ventas que nunca emitiste y en tu registro de compras que nunca recibiste, pero el PLE te las aceptaba finalmente. Basta de que tú llenes los datos y el PLE te daba un check verde. El CIRE no trabaja de esa manera. Es por eso de que el CIRE tiene más botones, tiene otra funcionalidad, tiene varias pestañas cuando ya lo trabajamos a nivel de clave SOL o a nivel de aplicativo cliente, en la cual sirve para que tú depures la información que vayas próximamente a presentar a la SUNAT. Ustedes saben de que finalmente el objetivo de la administración tributaria al mediano o largo plazo es de que la liquidación mensual de impuestos sea automática en lo que corresponde a IGB. Aún estamos en camino, no estamos maduros todavía para poder autogestionar ello, por más de que ellos utilicen mucha tecnología, aún falta de que se vayan validando, afinando muchos controles para que se pueda trabajar y seguramente en algún momento pues se eliminará ya la obligación de generar compras y ventas de manera electrónica, asumiendo de que la SUNAT hace la autoliquidación, pero como les comento, ese es su proyecto de la SUNAT al mediano y largo plazo. Habrá que esperar qué pasa. Bien, aquí tengo algunas preguntas, así que voy respondiéndolas de acuerdo al orden que lo puedo ver aquí. Tengo la pregunta de Jenny Anton. ¿Qué tal, Jenny? Me indica, ¿el PDF y el CDR qué función tiene? Es una pregunta muy interesante vinculada a comprobantes de pago o facturación electrónica. El PDF, estimada Jenny, tiene la función de otorgar a tu cliente una representación gráfica de lo que ha adquirido, porque si es que tú solamente le das el XML y le dices, estimado cliente, aquí está tu factura y le entregas el XML, cuando tu cliente abra ese XML no va a entender nada, porque es un archivo digital el cual es generado por sistemas informáticos. En cambio, el PDF es una representación gráfica visual muy semejante a como era una factura física, en donde todos los datos del XML están en el PDF, pero ojo, es una representación gráfica, más no el PDF es un comprobante de pago electrónico. Bien. ¿Y el CDR qué función tiene? CDR son las siglas de constancia de recepción. El CDR es un archivo de respuesta que te brinda la SUNAT. Esa respuesta puede ser aceptado, significa de que el comprobante es plenamente válido, o rechazado, que significa de que ese comprobante no es válido. Bien, esas son las funciones, estimada Jenny, del PDF y del CDR.
Richard, ¿qué tal, Richard? Buenos días, me indica. En el CIRE nunca aparecen los servicios públicos de agua, luz, teléfono, tampoco aparecen las notas de crédito en la fecha que ocurrió. Muy buena apreciación, estimado Richard. Esta pregunta va más vinculada al tema de CIRE. Para el tema de los recibos de servicios públicos, estimado Richard, sí aparece en el CIRE, pero aparece para los emisores, es decir, aparecen para la propuesta de ventas. Pero para los receptores, valga decir, los clientes, para ellos no aparece en la propuesta del registro de compras. En ese sentido, van a tener que complementar esa propuesta agregando dichos documentos, recibos de servicios públicos y las notas de crédito o débito especiales vinculadas a dichos recibos. Dicho sea de paso, estimado Richard, aprovecho tu pregunta también para comentarles a los amigos que así como no aparece el recibo de servicios públicos, tampoco aparece el boleto de transporte aéreo, tampoco aparece la liquidación de compra, tampoco aparecen las boletas de venta, entre muchos otros documentos. Todo lo que no aparezca está en una tabla específica en SUNAT, que eso de allí ya más adelante les voy a comentar dónde lo vamos a poder ver. Muchas gracias por tu consulta, Richard. Delia me comenta. Debe ser responsabilidad de los funcionarios de SUNAT porque son ellos quienes tienen que capacitar a todos sus administrados. Es cierto, estimada Delia, te comento, al menos no será algo 100% satisfactorio, pero la SUNAT sí tiene sus charlas gratuitas respecto al CIRE a través de sus páginas web o redes sociales. También tiene videos grabados en YouTube donde de cierta manera te instruyen a que tú puedas utilizar esta herramienta. Incluso tienen un manual del CIRE, es un manual de poco más de 90 páginas que está en su página web, donde tú puedes leer cuál es el funcionamiento del CIRE. Es semejante cuando tú adquieres un Concar o un Siscon, la empresa te otorga un manual, aparte de que te capacita. Pero ustedes deben saber también de que las capacitaciones a cualquier nivel, cuando te capacitan para cualquier producto informático, es una capacitación ideal. A ti te capacitan 2, 3 o 4 horas y es una capacitación ideal a nivel genérico. Pero ya en la cancha, directamente uno se enfrenta a diversas casuísticas que ya eso va a depender de tu nivel de expertise en el sistema o caso contrario, ya de la asistencia que tú pidas a los funcionarios de SUNAT o en cursos como estos que trabajamos pues en aprendizaje contable, donde de cierta manera brindamos soluciones a algunos errores que se pueden haber cometido en el uso del sistema. Pero de que SUNAT capacita, Delia, sí te confirmo de que sí lo hace, pero no son, digamos, cursos de 8 horas, 10 horas, 12 horas o 24 horas, ¿no? Son capacitaciones de 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Hay conversatorios hasta de 3 horas con el tema de la SUNAT. Gracias por tu comentario, estimada Delia. Richard, o sea, lo que indica que en el CIRE nunca se equivoca. La misma SUNAT ha creado los CP y el CIRE y carga toda la culpa del contribuyente. No, Richard, no se dijo eso. No sé, tal vez si es que no escuchaste el contexto completo. Lo que comenté es de que de la gran mayoría de casos, los que he visto hasta el mes de marzo, directamente es por un error de los contribuyentes que no gestionaron de manera correcta sus comprobantes de pago electrónicos. Y también mencioné, estimado Richard, de que sí existen todavía fallas puntuales, no es algo masivo, con ciertos contribuyentes donde no aparecen algunos comprobantes, esto particularmente con el sistema del contribuyente o el sistema OCE. Espero haber aclarado tu duda, estimado Richard. Acá tengo un usuario que se llama Presentación Palomino. Me indica, en el CIRE de compras y ventas se deben registrar los comprobantes de las detracciones pagadas dentro de la fecha para ser tomado como crédito fiscal. No es para nada obligatorio, estimado Palomino. Eso cuando estábamos en el PLE, para compras, sí era obligatorio colocar la fecha de depósito y el número de constancia de detracción. En el CIRE eso ya no es relevante. Pero si es que tú de todas maneras deseas colocarlo, ojo que no es obligatorio, pero si tú deseas colocarlo, puedes utilizar los campos de libre utilización de cada uno de los comprobantes para añadir esa información. Pero ojo, el hecho de que no lo coloques
no te va a perjudicar ni vas a tener ningún tipo de inconveniente en el futuro. Toma en cuenta también, estimado Palomino, de que hay un tema normativo, ya no tiene mucho que ver con lo que yo expongo, pero igual te lo comparto. Hay un tema normativo de que la SUNAT debe estar próxima a sacar una resolución de superintendencia donde ese tema de anotar hasta 12 meses siguientes un comprobante de pago, más que todo por el tema del pago de la detracción tardía, eso ya va a cambiar. Ahora ya van a ser más cortos los plazos. Vas a poder anotar comprobantes en algunos casos en el mismo mes, en otros casos te da hasta 2 meses y en otros casos hasta 3 meses. De ahí no pasa. Eso de los 12 meses va a desaparecer. Es un tema de que también, bueno, ustedes saben de que la labor contable es de actualización constante, ¿no? Siempre te tienes que mantener actualizado, porque si es que no, puedes cometer algún error en tu trabajo. Y eso de ahí puede ser un poco crítico, ¿no? Gracias por la pregunta, Palomino. Luego tengo la pregunta de Ana Melba Amancio. ¿Qué tal, Ana Melba? Me indica, dentro de la facturación, ¿cuál es la incidencia del CDR tanto en compras como en ventas? El CDR, estimada Ana Melba, en primer lugar, no se anota ni en compras ni en ventas. El CDR es un archivo de respuesta que te brinda la SUNAT o el OCE. Este archivo de respuesta, denominado CDR, significa constancia de recepción. CDR son sus siglas. Estas constancias de recepción tienen por finalidad o por función comunicarte a ti si es que el comprobante que tú has enviado a la SUNAT o al OCE ha sido aceptado. Y si es que no ha sido aceptado, simplemente no es válido como comprobante de pago electrónico. Esa es la funcionalidad. Entonces, estimada Ana Melba, imagínate de que tú has emitido 10 facturas y de esas 10 facturas, 4 que enviaste a la SUNAT te da un CDR rechazado. Significa de que esos comprobantes no tienen un valor, no te van a figurar con los importes, con base imponible, con los montos que tú los tenías, porque han sido rechazados por la propia SUNAT. En el peor escenario, imagínate que de 10 facturas te olvidaste de mandar a la SUNAT una de ellas. Esa que te olvidaste no va a tener ningún CDR, no va a tener ni CDR aceptado ni CDR rechazado porque simplemente nunca se envió a la SUNAT. Y por ende, no te va a aparecer tampoco en la propuesta de ventas del CIDE que tú puedas tener en tu poder para que lo tengan allí, eh, lo puedas evaluar. Y acá tengo otra pregunta de Jenny Anton. Me dice, si tengo un comprobante de pago electrónico en PDF de una compra de 3 PC y monitor, pero en el archivo XML en descripción dice otro producto, en este caso, eh, ¿qué puede haber pasado? Lo que puede haber pasado, estimada Jenny, es de que ellos se han equivocado al momento de generar el PDF. Finalmente recuerda de que lo que vale es el XML. En el XML, si es que dice una descripción específica, esa es la válida. El PDF recuerda de que cualquier persona, hasta un jovencito, le dices, hazme una simulación de facturación electrónica y te va a dar un PDF con cualquier dato. Es más, tu XML dice 100 soles, en el PDF le ponemos 1 millón, pero el PDF no tiene ningún valor. Lo que tiene valor directamente es el XML. Entonces allí van a tener que efectuar esas validaciones. Y bueno, esto de acá ya es más un tema de mundo de facturación electrónica, ¿no? Entonces, hasta este punto, estimados amigos, me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes. Les comento de que aquí en Aprendizaje Contable hay un curso integral completo de varias fechas. En mi caso, los voy a acompañar en la primera fecha, donde vamos a ver facturación electrónica y también sujetos obligados al CIRE. Las demás sesiones estarán a cargo ya de otros expositores especialistas también en la materia. La primera sesión que vamos a iniciar va a ser el día 20 de mayo y con ello agradezco su participación y doy pase aquí a los amigos de Aprendizaje Contable para que brinden la información respectiva.